Hola chicos, ¿se alcanza a oír que están en construcción? Y se oye, ¿eh? Nada más estamos nosotros tres ahorita. ¿Se oye? ¿Se oye que está en construcción? No se oye ruido. Puta madre, preciso les dio hoy por estar martillando. No se oye, ¿eh? Ah, bueno, pero menos mal no se escucha. Espérame, ¿quién más? Ya está Filippini. Yo ya te envié las presentaciones también, Ok. por si acaso. Por si acaso, sí, nada más. Sí. Espérate, y cierro cosas de mi trabajo que va ahí, se me abre ese... Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Vamos a grabar. Muy bien. Gary, confírmame. Gary, estamos grabando. ¡Y mamona! Dime. Estás lindísima. Oigan, Preciosa. invité a mis 5 grupos de licenciatura. Ya los vamos a Con razón enamorar. hay, chavo, hay gente esperando. Sí. Ok. Oigan, esto es un break room, ¿verdad? O sea, es Sí, solo sí. nosotritos. Vamos solo nosotros. Hay que desbaratarnos ahorita. Dejen ir a cambiarme. Mis Oigan, compañeros de trabajo dijeron, ¡ay, por fin se bañó! Y yo, ¡Ay, qué malos! no, y todos Me van a estar encanta súper cómo se te ve pendientes. el pelo así todo. Se ve grandote y son los rulos. Se ve fenomenal. Yo nunca en mi vida he podido hacer eso. Yo soy muy crespa, o sea, ustedes saben que yo soy súper crespa, entonces por eso es que me coge. ¿Sí, no? Oye, ¿se ve muy mal el cuadro atrás de la última cena? No. No quiero que piensen que soy así como la curuchupa. Así, ajá. Reverenda. Virgen María Amada. Reverenda María Amada. No se vale. Sí, hay varios del trabajo, como, oye, y por Facebook, como yo, te metes, le das like y ahí lo puedes ver. Sí, yo también. ¿Cómo lo veo por Facebook? Y yo, verás, entras, tienes que darle like obligatoriamente y luego ya puedes No, no ver. te aparece. Sí, qué bueno. Ay, buenísimo. Ahí vamos. Voy a empezar a transmitir en Facebook, ¿eh? Estoy listo. Para que ya... Y se va a transmitir nuestro jaja. Por eso, para que no digan su jaja. Ok, pero Ya pagamos, pues, el audio. Voy a Facebook. 3, 2, 1, 6.
the COVID-19 pandemic is causing untold human suffering and economic devastation around the world. I recently called for an immediate global ceasefire to focus on our shared struggle to overcome the pandemic. I appealed for an end to violence everywhere now. But violence is not confined to the battlefield. For many women and girls, the threat looms largest where they should be safest, in their own homes. And so I make a new appeal today for peace at home and in homes around the world. We know lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19, but they can trap women with abusive partners. Over the past weeks, as economic and social pressures and fear have grown, we have seen a horrifying global surge in domestic violence. In some countries, the number of women calling support services has doubled. Meanwhile, healthcare providers and police are overwhelmed and understaffed. Buenas tardes. La Agrupación de Abogados Latinoamericanos nuevamente les da la más cordial bienvenida a esta serie de ponencias que se han presentado con motivo de la pandemia del coronavirus. Como veíamos hace un momento, el mensaje del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas es que el confinamiento, por un lado, conocemos, es decir, además de las afectaciones económicas y de salud, también ha impactado al comportamiento social y a las relaciones humanas. En ese sentido, a raíz del confinamiento, se ha presentado la situación de un hacia los niños dentro de sus propios hogares. Es por esta razón que hoy la Agrupación de Abogados Latinoamericanos ha decidido abordar este tema a su audiencia. Vamos a dar la oportunidad en primer lugar para que inicie con esta serie de conferencias con estos puntos en relación con el impacto que tiene el coronavirus dentro de la familia y dentro del hogar, así como las consecuencias que produce en la violencia, a la maestra Mónica Ramírez Cortés. Ella es licenciada especialista en Derecho Procesal de la Universidad del Rosario. Es coordinadora jurídica de la Dirección de Posgrados de Derecho de la prestigiosa Universidad Externado de Colombia. Profesora Ramírez, adelante. Gracias a todos. Buenos días a quienes nos siguen desde la transmisión de Facebook y quienes están con nosotros acá en el Zoom. Un gusto en esta oportunidad a ser parte del panel expositor. Yo les hablaré un poco sobre los niños, niñas y adolescentes violentados durante el tiempo de confinamiento. Por favor, Eric, ¿me podrías habilitar compartir la pantalla? Adelante. Muchas gracias. Bueno, mi presentación se llama Niños, niñas y adolescentes violentados, retos de una sociedad confinada. La conferencia o el tiempo que voy a compartir con ustedes lo voy a dividir en varias fases o varias partes en las que quiero hablarles precisamente de varios temas. El primero de ellos es cuáles son las formas de violencia que se han visto agudizadas dentro del tema del COVID-19 o cuáles han sido las más reiterativas en el caso de niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver que con la exposición de mi compañera, la doctora Karina Ibarra, que también pues, se presenta en los temas de violencia de género,
la violencia física y psicológica, la violencia sexual, y en este caso quise agregar la restricción de visitas como una forma de violencia que también se está viendo afectada o que está siendo mucho más visible en este tiempo de pandemia. Entonces, respecto de esto, tenemos que precisamente Colombia y en general Latinoamérica somos unos países con unos índices de violencia intrafamiliar sumamente altos. En el caso colombiano, pues obviamente se ha visto incrementado durante el tiempo del confinamiento. Vemos que al reporte, creo que era el 20 de mayo, si no estoy mal, el reporte eran 838 casos de violencia intrafamiliar en niños y niñas que han sido reportados, aproximadamente 16 denuncias diarias en Colombia y 1.125 casos de acoso y abuso infantil dentro de este tiempo, 22 denuncias sexuales diarias de niños, niñas y adolescentes. El tema en realidad es bien complejo y nosotros somos precisamente una sociedad que ha venido siendo como, pues que hemos tenido varios llamados de atención, precisamente como lo exponía en el video ahorita al inicio Eric, porque tenemos unos índices demasiado altos. Entonces, para esto quise en primer momento ver el panorama de la violencia en niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica. Nosotros, como Colombia, y tengo entendido que como los demás países, tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que fue firmada el 20 de noviembre de 1989. Sin embargo, todo lo relacionado con la prohibición, perdónenme un segundo que se me adelantó, con la prohibición del uso de cualquier castigo físico, humillante o degradante en contra de los niños, venimos estando mucho más atrás que el resto del mundo. Tenemos que a partir del año 2007 los países latinoamericanos decidimos unirnos a esta lucha en contra de los castigos físicos a los niños, y lo traigo a colación precisamente porque es un tema que nos une en este momento de confinamiento en el que los niños obviamente entran en niveles de estrés mucho más altos que los que podrían mantener saliendo a los parques, a la calle, yendo a su colegio, compartiendo con sus compañeros. Y pues obviamente esto, más los índices de estrés de las personas adultas, han incrementado el uso de los castigos físicos y los maltratos en contra de los niños. Por eso quise también enfocar un poco la ponencia respecto a este punto. Acá en Colombia, por ejemplo, tenemos algo demasiado llamativo, y es que hace poco tiempo, no tengo en este momento el número de la sentencia para quienes quieran consultarla, pero entiendo que es una sentencia muy reciente en la que la Corte Suprema de Justicia dice que no todo castigo físico a los niños puede ser considerado un delito de violencia intrafamiliar, en contraste con precisamente lo que el mundo quiere y lo que pues deberíamos ir avanzando en este tema, que es precisamente prohibir el uso de cualquier tipo de castigo. Entonces encontramos dos dicotomías acá, y pues lo quise resumir como en una problemática a nivel latinoamericano, porque entiendo que las dinámicas sociales funcionan muy similar en los países en los que están ustedes y quienes nos están acompañando acá, y es precisamente en el esquema cultural, en el pensamiento cultural latinoamericano, en el que nosotros vemos en la violencia una forma precisamente de reprender o de educar al niño, y pues que lo único que nos trae es precisamente lo que señalo aquí, el círculo de violencia, la naturalización del maltrato por parte de los niños. Entonces, pues, en verdad es un tema que trasciende fronteras y que trasciende cualquier tipo de tiempo. ¿Por qué? Porque el problema con la violencia intrafamiliar en el caso de niños, niñas y adolescentes es que ellos
tienden a reproducir los esquemas de violencia. Es decir, un niño maltratado posiblemente va a ser una persona que más adelante se puede convertir en maltratador. Acá tengo por encima los 9 países que hasta el momento han legislado en pro de la prohibición de utilizar el castigo físico en contra de los niños. Curiosamente, de la agrupación, creo que solamente el país de Bárbara, Argentina, es el que tendría en este caso representación. Entonces, además puse una cita que de verdad creo que encierra o encapsula un poco lo que les quiero comentar, y es que causar dolor por el más mínimo que sea es un acto de violencia. Entonces nosotros dentro de nuestra educación no puede estar precisamente causarle dolor al niño, causar un sufrimiento en el niño. Existen distintas maneras para educar, y precisamente pues lo que queremos también con esta conferencia es demostrar que la violencia no es precisamente una forma de educar. Aparte de esto, lo comentamos con mis compañeros, con mis colegas. Obviamente está el tema de los delitos a través de los medios informáticos y la exposición que tienen hoy en día los niños, porque a través de esto están recibiendo su educación y están compartiendo además con sus compañeros. Entonces, es una puerta que se abre también para que esta mayor exposición por parte de los niños a cualquier tipo de peligros dentro de los medios de educación. Entonces, es también un llamado a que a través de los padres, y pues si ustedes tienen dentro de los abogados, existen personas que tienen clientes en la que sean padres de familia, recomienden de verdad mayor cuidado con el acceso a los medios informáticos por parte de los niños, pues porque están demasiado expuestos y pueden presentarse o generarse también escenarios en los que puedan ser violentados. Bueno, acá quise poner algunas de las señales comunes de la violencia intrafamiliar infantil, de cómo podemos nosotros, como personas del común, ver en los niños señales de violencia. Entonces, es cambios de ánimo, tristeza profunda, problemas para relacionarse. Normalmente ellos se aíslan del resto de su familia, porque además tengamos en cuenta algo, y es que el escenario de la violencia intrafamiliar es un escenario privado en el que estamos en una casa, en el que nadie más, aparte de la familia, conoce los problemas que se están presentando. Y pues digamos, en el caso de los delitos sexuales, pues los niños son sumamente expuestos precisamente porque es un ámbito sumamente reservado, y pues en estos tiempos de confinamiento es mayor el tiempo que comparten con este tipo de agresores. También tenemos algunas muestras de agresividad y mayor sensibilidad, es decir, al más mínimo contacto con los padres puede presentarse llantos, etc. Bueno, las consecuencias de la violencia intrafamiliar en niños, niñas y adolescentes, y es precisamente lo que en este momento preocupa a nivel mundial, es que estas consecuencias, como lo decía al inicio, trascienden en el tiempo. O sea, nosotros, lo que están viviendo en este momento los niños en sus hogares y que están siendo maltratados, obviamente se va a perpetuar en el tiempo, porque la violencia es una conducta aprendida. O sea, el niño aprende a ser violento. Entonces, posiblemente después de este confinamiento, pues esta generación vaya a tener muchísimas más dificultades a futuro respecto a temas de violencia, y eso es lo que pretendemos evitar, eso es lo que queremos evitar precisamente en esto. Entonces, en los casos más severos, cuando existe descuido por parte de los padres, o cuando el maltrato ya se incrementa de una forma inaceptable, se puede presentar la muerte en los casos, en algunos de los casos. Miren, en Colombia tristemente es común que ustedes escuchen que un niño murió a causa de golpes por parte de su padre. Acá han sucedido estos casos. Entonces, esa es la consecuencia obviamente más severa.
las dificultades para posteriormente mantener relaciones con otras personas a lo largo de su vida. Normalmente se van a presentar mayores escenarios en los que la persona va a tener reacciones violentas a distintos escenarios. Discusiones con su pareja, discusiones con compañeros. Entonces, esto hace que en general los índices de violencia en todo se vayan a ver incrementados. La baja autoestima también en los niños y la depresión y otros tipos de problemas de salud mental. Vemos que en muchos casos, pues los niños, es muy triste pensar que una persona que está iniciando su vida tenga pensamientos suicidas, pero lo vemos en los casos de violencia. Dos frases que quise también traer acá es: criar sin violencia es el primer paso para un país sin paz. Nuestros países en general son países violentos, como lo he dicho desde el principio, entonces crear escenarios en los que los niños puedan resolver sus problemas, sus conflictos de una forma sin acudir a la violencia, es crear a futuro mejores escenarios en los que podamos tener una sociedad mucho más pacífica. Entonces, bueno, dentro de las cosas que nos surgieron a mis compañeros y a mí para crear este foro en específico es que los niños, o en general los temas de violencia intrafamiliar y el acceso a la justicia están siendo boom en los países, pero en mi caso, por ejemplo, yo considero que no es completo la atención que se les está dando por parte de los estados latinoamericanos. Tenemos que en algunos casos los niños, niñas y adolescentes lo que se les brinda es una línea de atención, como vamos a ver más adelante. Pero hay niños que ni siquiera tienen acceso a un teléfono. O hay niños que son violentados y ni siquiera saben leer y escribir. Entonces, ¿cómo vamos a pedir nosotros también que ellos puedan, que tengan ellos escenarios para acudir a la justicia si no existe ni siquiera una garantía mínima para que ellos puedan escuchar lo que nosotros como adultos estamos decidiendo por ellos? Entonces, se han dado varios lineamientos, han aumentado muchísimo las líneas de atención. Precisamente hablábamos dentro de la planeación de este foro que en los distintos países se han dado ciertos botones de alerta o llamadas de alerta para que puedan acudir y podamos ser atendidos oportunamente en los casos de violencia, porque es un tema trascendental. Entonces, pero ¿hasta dónde llega esa atención? ¿Hasta dónde podemos decir que esto es brindarles un acceso? En Colombia, por ejemplo, acá puse algunas de las líneas para las personas colombianas que nos están escuchando en este momento, en las que las personas pueden acudir en casos que necesiten atención por distintos tipos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, puse algunas de las preguntas que me surgen con esto. No todos los niños tienen acceso a estas líneas. ¿Cómo haces tú si eres niño y tu papá te pregunta, ¿para qué tomas el teléfono? Entonces, hay que pensar también en cómo podemos nosotros llegarle a los niños, cómo podrían los estados, de cierta manera, replicar la información que ellos están dando a través de los decretos que están reglamentando esta emergencia sanitaria. En mi caso, yo soy hija de una docente, de una maestra de preescolar, entonces surge obviamente ese sentimiento especial de, bueno, ¿por qué no acudir a través de los maestros, quienes están teniendo contacto con los niños en este momento, para que sean ellos quienes les den las herramientas a los niños en caso de querer denunciar un tipo de abuso? O estar prestos, obviamente, los maestros para recibir las denuncias y replicarlas a los centros de atención. Entonces, esta es como una de las alternativas que creo yo que surgen en este caso en concreto. El hecho de denunciar garantiza o no el acceso a la justicia. Bueno, es reiterado, en nuestros países se denuncia, pero de ahí a que se continúe cualquier tipo
de investigación es sumamente difícil. Los índices de archivo de los delitos de violencia intrafamiliar son muy altos. Y esto obviamente genera un desincentiva a las personas a denunciar porque precisamente sienten que no están siendo escuchados. Llegamos hasta denunciar y ¿qué pasó con mi agresor? ¿Hasta dónde más fue la justicia? No llega. Otros casos, y por lo que les decía que por qué considerar la restricción de visitas un tema de violencia, bueno, precisamente los niños tienen derecho a compartir con su familia, está dentro de sus derechos fundamentales. Sabemos que los derechos de los niños son prevalentes de los de las demás personas. Sin embargo, los padres están aprovechando estos escenarios para restringir las visitas que han sido aprobadas anteriormente por un juez. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres? Obviamente, llegar a acuerdos. Lo más recomendable es llegar a acuerdos entre los dos padres para permitirle al niño compartir con su familia. Por ejemplo, si los dos padres se encuentran separados, permitirle un tiempo con su familia paterna. Normalmente en los países latinos, la custodia principal la tienen las madres y las visitas la tienen los padres. Sin embargo, el niño tiene el mismo derecho de compartir con su padre que con su madre. Entonces, por esa razón, yo considero que hace parte de los escenarios de violencia a los que estamos sometiendo a los niños en este tiempo de pandemia. Bueno, y ahora les comento que, qué hizo el gobierno colombiano para atender el aumento de la violencia intrafamiliar en Colombia durante el COVID. Bueno, dentro de los múltiples decretos que se expidieron acá en Colombia, se encuentra el decreto 460 de 2020, que trata básicamente 5 temas a través de 6 artículos, porque el sexto es la entrada en vigencia de la norma, pero prácticamente en 5 artículos lo que quiso hacer fue reforzar las entidades que precisamente prestan los derechos de atención a las personas víctimas de violencia durante el tiempo del COVID. Lo primero es la prestación ininterrumpida del servicio de las comisarías de familia. Comentaba con varios de ellos que en los distintos países existen algunos en los que no se está prestando una atención personalizada, es decir, no se puede acudir ante la comisaría directamente para presentar las denuncias. En Colombia sí, se está presentando a través de turnos, pero la intención del gobierno nacional fue precisamente no cerrar ninguna comisaría de familia y prestar una atención mucho más expedita en estos casos. Se están brindando también la posibilidad de algunas audiencias de conciliación para determinar las visitas, los alimentos de los niños de una manera rápida y sin poder, o sea, sin necesidad pues de violar las medidas de restricción en nuestro país. Por otra parte están las funciones de policía judicial. Hay muchísimo refuerzo con el tema de la policía judicial, de acudir inmediatamente ante un llamado de una persona que está siendo víctima. Lo mismo las campañas de prevención, que en general son la mejor forma pues de atender esta emergencia de violencia intrafamiliar en el país, y la obligatoriedad de las medidas. En Colombia existen 2 tipos de procesos. Uno es el proceso que se adelanta por la Comisión del Delito de Violencia Intrafamiliar a través de la Fiscalía General de la Nación, y otro es un proceso administrativo que se adelanta a través de las comisarías de familia, que se encuentra regulado en el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Por qué traigo esto hacia el final? Porque precisamente estas 2 entidades son las encargadas en este momento de solucionar este tipo de casos. Mi llamado, obviamente, es a estar muy atentos de los escenarios de violencia, a no dejar de lado este tema, porque en realidad es trascendental para el desarrollo de un país, y invitarlos a ustedes también como colegas, como abogados, que la mayoría de nuestro público es abogado, a que no dejemos de lado este tipo de temáticas porque son trascendentales, son
están guiadas precisamente a garantizar unas mejores condiciones a futuro de los países y más de los latinoamericanos, que más adelante, como lo explicará la doctora María Amada, tenemos problemas desde siempre con la violencia. Entonces, esa es, por último, mi invitación, seguir luchando para que se legisle y se deje de lado el maltrato de los niños como una forma de crianza en nuestros países. Y ya, estoy presta a cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos por escucharme. Agradecemos a la profesora Mónica Ramírez desde Colombia por darnos el panorama general de cómo está afectando el confinamiento a los niños y niñas. Voy a dar ahora la intervención a otra de nuestros panelistas y miembros de esta prestigiosa agrupación. Me refiero a la profesora Karina Ibarra Figueroa. ¿Quién es la profesora Karina Ibarra? Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y defensora pública en Antofagasta, Chile. Es profesora universitaria asimismo. Y el día de hoy nos va a dar una presentación en torno a cómo el confinamiento está incidiendo también en el tema de la violencia de género. Adelante, profesora Karina Ibarra. Hola, buenos días. No puedo compartir, estoy tratando de arreglar eso. Si no, me voy a desconectar y conectarme del celular. Comentarles que voy a aprovechar que tuve un pequeño accidente doméstico provocado por mí misma y aproveché de maquillarme para concientizar en relación al tema, porque precisamente la violencia doméstica en una de sus facetas más crudas es la violencia física, porque además de provocar un dolor en sí mismo, que es un dolor o sufrimiento físico, valga la redundancia, provoca un aminoramiento en el autoestima. Hay mujeres como yo que el día de hoy tienen que buscar, por ejemplo, la forma de cómo peinarse, de cómo maquillarse frente a esto, y el confinamiento ha sido, de hecho, gravísimo, tal como lo señaló el Eric cuando comenzamos. El secretario general de las Naciones Unidas ha señalado de que lamentablemente el lugar que debiera ser más seguro para las mujeres, que su hogar, está siendo el más peligroso. Hay lugares donde se han duplicado las denuncias, existen otros que incluso se han triplicado, que son precisamente Libania y países de allá del Medio Oriente. Hasta hace un tiempo el llamado que se estaba realizando era a cesar la guerra en relación a guerras que existían en el exterior, pero actualmente esas guerras están diciendo que por favor pare en los... Deben un segundito, a ver si puedo conectarlo, no sé por qué no puedo subirlo. De todas formas, se han dado ciertas recomendaciones respecto a las cuales vamos a hacer alusión. Y, déjenme un segundito. No sé qué pasó. Son esas cosas que pasan cuando uno está ahí en el momento, percances. Se han dado recomendaciones a nivel internacional que se le han dado a los países para que los países, en definitiva, tomen ciertas acciones que tiendan no solo a prevenir, sino que también a reparar. Voy a subirlo al Drive y de esa forma a ver si lo puedo conectar, porque no me da el acceso al computador, no sé por qué. Y del Drive yo creo que lo voy a poder compartir. Una de las medidas que ha recomendado el secretario general de las Naciones Unidas es que se inviertan, que no se reduzcan los fondos como sí se ha realizado en relación a casas de acogida, toda vez que estas organizaciones, que muchas veces son estatales, pero también existen otras que son de carácter civil, están actualmente sin fondos.
No obstante, se han tenido que abrir otras. Por ejemplo, en Lima se tuvo que abrir una casa y en el primer día, de hecho, se llenó de 8 mujeres con su familia. En Colombia se han reducido todos los delitos de robos, de hurtos, de receptaciones, de homicidios, menos los femicidios. En Chile se presenta un aumento de un 40% de violencia doméstica. En Bolivia, al igual que en Colombia, también se han reducido todos los delitos menos los que dicen relación con los femicidios. Para adelantarles un poquito, mientras trato de hacer esto, que está terrible, comentarles que Eric, ¿y si intentas tú compartirlo? Que te lo había mandado a ti. A ver si es posible, porque no... No tengo el archivo, ¿eh? ¿No lo tiene a mano? No. Uy. Otra de las recomendaciones que han realizado es que las policías... Uy, no sé qué pasa. Estoy desesperada, de verdad. A ver. Me parece ver si damos la posibilidad de que pueda, por este inconveniente, lo siento mucho, pero me es necesario mostrarle a ustedes el archivo, si le podemos dar paso a la doctora María Amada Moreno, y de esa forma yo puedo solucionar mientras este entramado que tengo, que a veces la tecnología nos juega malas pasadas. Gracias, no te preocupes. Adelante. Vamos ahora a continuar con la profesora María Amada Moreno. ¿Quién es ella? Se las presento. Es abogada, es una especialista en medios alternativos de solución de conflictos por la UAM, es especialista en Derecho Societario Económico y Derecho Penal, es periodista, es coach en mujeres y es una extraordinaria abogada de Ecuador. Adelante, profesora María Amada. Gracias, Eric. Hola a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Miren qué gran entrada me ha hecho Eric. Qué honor, Eric. Muchísimas gracias. Un poco yo les voy a hablar de una de las consecuencias, tal vez una de las más difíciles que acarrea la violencia, hasta que Cari pues un poco arregle su inconveniente que tiene, ¿verdad? A veces como abogados, mucha de la gente que está aquí presente son abogados, otros no, pero a quienes son abogados, a veces como abogados pensamos que hay ciertos temas que tal vez no son tan jurídicos o no tienen tanto que ver con nuestra profesión. Sin embargo, al estar constantemente en contacto con personas y ser nosotros defensores justamente de posiciones de personas, una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que saber entender a estas personas, ¿verdad? Les voy a contar cómo llegué un poco a la posición de indefensión aprendida, al síndrome de indefensión aprendida. Y fue a través de un caso en donde la madre tenía a sus hijos y el padre había creado todo un escenario para quitarle a los niños. Y en efecto lo logró, se los quitó. A través del síndrome de indefensión aprendida y del síndrome de alienación parental fue como logramos recuperar a los niños.
porque los niños constantemente estaban declarando que ellos eran felices con su padre, que estaban bien con su padre. Sin embargo, su psicología y su lenguaje corporal decían exactamente lo opuesto. A continuación les voy a compartir una presentación y vamos ya a entrar en materia. ¿Lo ven? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, hay muchas de nuestras conductas que a veces no entendemos y de las que a veces nos preguntamos por qué, ¿verdad? Creo que es necesarísimo entender de dónde nos viene este índice de violencia tan elevado, porque si hay algo real dentro de todo esto es que Latinoamérica tiene un índice de violencia bastante más elevado que cualquier otro continente y los países dentro de Latinoamérica que cualquier otro país. Vamos a hablar de la conquista y de la conducta inicialmente. ¿Qué nos dicta la historia? Si bien la historia tiene sus claros y oscuros y uno de los tintes principales de la historia es que ha sido contada bien siempre por quienes han sido vencedores y que en efecto tiene sus claros y oscuros y que no podemos saber si a ciencia cierta los factores de la historia son reales. Sin embargo, hay ciertos hechos fácticos dentro de la historia que sucedieron y que son irrefutables. Entre ellos, por ejemplo, sabemos que existió una Segunda Guerra Mundial como un hecho fáctico, que hubo un genocidio como un hecho fáctico. Sabemos que hubo una conquista de América también como un hecho fáctico, ¿verdad? ¿Qué nos deja la conquista? La conquista nos cambia completamente el ADN cultural. Nuestra genética después de la conquista cambia completamente, pero no únicamente a tema, no únicamente corporal, del tema corporal, sino también del tema cultural y de nuestro pensamiento. Cambiamos completamente y adoptamos la posición de violencia desde aquel entonces como un método y como una vía. Hemos convertido, parte de la violencia es uno de los rasgos más importantes de las sociedades conquistadas. La subyugación llevó en su momento a todos nuestros antepasados a un estado de estrés que genéticamente y culturalmente se ha ido heredando. ¿Qué pasó con esto? Esto hizo que nuestra memoria se altere, una cultura y una genética modificada. ¿Y cuáles son los principales rastros de la conquista en nosotros hoy en día? La posición de defensa constante y transversalmente hablando también la posición de indefensión. Además de una sociedad vanidosa. Hay un autor que justamente estudia todo este tipo de situaciones dentro de Latinoamérica. Se llama Fernando González y pueden ver en la parte de abajo de sus pantallas una de las frases que él utiliza muchísimo para referirse respecto a la sociedad latinoamericana. El vanidoso simula y sus manifestaciones o formas carecen de gracia vital. González le atribuye nuestro rasgo de vanidad y nuestro rasgo de violencia justamente a esto, a que no tenemos una sociedad auténtica, sino que más bien somos un copy-paste society, ¿verdad? Es decir, una sociedad copiada y pegada de quienes en su momento ejercieron el poder de subyugación y de conquista sobre nosotros. Eso hace que nuestro actuar y nuestra interacción social sea definitivamente diferente. La violencia, como resultado de todo esto, ha generado un código cultural genético elevado en violencia, ¿verdad? Esto no significa, y para que me entiendan bien, no significa que nosotros somos violentos porque nos conquistaron. No, no, no. Significa que, por supuesto que tenemos diferentes índices de violencia. Todo depende de muchos factores internos y externos, entre ellos la sociedad, cómo nos hemos relacionado, nuestra personalidad, etcétera, etcétera. Pero el tema de la conquista sí que eleva nuestra posibilidad y nuestra tendencia hacia la violencia. Y lo más preocupante de esto es la repetición, ¿cierto? Conductualmente hablando, somos sociedades que se heredan todo. Entonces, la repetición en el patrón es una de las cosas más preocupantes dentro de nuestra sociedad. Y ya una vez que estamos un poco ubicados y que sabemos que parte de este rastro y este símbolo de violencia nos viene justamente pues desde la conquista,
vamos a hablar ahora sí del síndrome de indefensión aprendida. El SIA, o síndrome de indefensión aprendida. ¿Qué es? Martin Seligman y Stephen F. Meyer en 1965, por error, descubrieron este síndrome. A partir del descubrimiento de este síndrome, en realidad nos dejaron una tarea exhaustiva respecto del condicionamiento y el actuar social de cada una de las personas y de las víctimas de violencia o víctimas que han estado bajo sistemas conductuales consecutivamente aversivos. ¿Qué nos dice Seligman al respecto de la indefensión aprendida? Es la incapacidad de un animal para defenderse después de haber sido sometido consecutivamente a un mismo hecho o factor aversivo. De esto tenemos varias cosas, entre ellas que uno algo fundamental dentro de este concepto es la consecutividad, ¿verdad? Tiene que ser un factor consecutivo. La violencia tiene que ser consecutiva. Entonces, a través de esa consecutividad, nosotros sometemos a la víctima, el victimario somete a la víctima y genera este síndrome dentro de ella. ¿Por qué dice un animal Seligman? Porque inicialmente todos los experimentos se hicieron sobre animales, ¿verdad? Ahora, también no debemos olvidar que básicamente nosotros somos animales que han sido educados dentro de una sociedad. Con el tiempo, este concepto migró y se entendió y se pudo explicar que muchas de las conductas que tenían muchas víctimas de violencia respondían justamente a este síndrome. Conexo a esto, les voy a hablar un poco también de Pavlov, que habla del condicionamiento clásico, que básicamente es una forma de aprendizaje, ¿verdad? Es mucho más complejo de lo que ven en este momento en su pantalla, pero para ponérselos un poquito más fácil, vamos a decir que, en resumidas, lo que intenta decirnos Pavlov es que respondemos de forma natural ante ciertos estímulos y ante otros lo hacemos porque nuestro cerebro lo asocia con determinados otros estímulos. Por ejemplo, cuando tenemos hambre o cuando vemos una comida que nos gusta y que está muy rica, salivamos. Nuestra salivación se vuelve más abundante, ¿cierto? Pero hay veces que aún ni siquiera vemos la comida, pero sin embargo ya sabemos que es hora de comer. La comida, el estímulo real, el estímulo que no tiene condición, que es en efecto la comida, no está enfrente de nosotros, pero como ya sabemos que es la 1:30 o las 2 de la tarde, empezamos a salivar y empezamos a tener esta necesidad de comer. Y es justamente porque la conducta y el condicionamiento de nuestra conducta nos ha indicado y hemos aprendido que entre la 1:30 y las 2 de la tarde, o cualquiera que sea la hora que ustedes tengan para comer, es la hora de comer. Y nuestro cuerpo empieza a generar respuestas incluso antes de que el hecho fáctico de comer o de ver la comida se dé. ¿Qué tiene que ver esto con las víctimas? Se ha demostrado que las víctimas de violencia sufren bastante antes de que incluso el acto de violencia inicie. Y les voy a dar un ejemplo. En un ejemplo en donde una mujer sufre de violencia doméstica y su esposo es un esposo que puede ser un borracho consuetudinario. Y digamos que este borracho consuetudinario todos los viernes sale a tomar. La mujer no sufre el viernes cuando llega el borracho a la casa y le empieza a golpear. La mujer empieza a sufrir desde el jueves porque sabe que el viernes probablemente el borracho se irá a beber y llegará y la maltratará. Y esto es algo que ha sido demostrado. La continuidad en este tipo de sistemas y en este tipo de maltrato lleva a muchas de estas víctimas al síndrome de indefensión aprendida o SIA. Ahora, ¿qué le pasa a las víctimas? Quien tiene síndrome de indefensión aprendida no puede y no sabe cómo defenderse. Conducta adecuada a la sumisión y aceptación de violencia. Debido al maltrato sistemático, la víctima ha aprendido a no defenderse y rechaza cualquier tipo de defensa porque le parece que todas las defensas que le puedan asistir son ineficaces. Siente que nada ni nadie podrá sacarle de esa posición. Sufre de una pasividad inconsecuente incluso con su propia vida y está en un estado completo de resignación. Para esto también es necesario que aclaremos que no todas las víctimas sufren de síndrome de indefensión aprendida. Esto depende mucho de factores externos e internos. Externos como las sociedades en las que hemos criado, las familias con las que nos hemos criado, e internos como por ejemplo nuestra personalidad. Hay un estudio igual que registra que Seligman, de hecho, registró que las personas que tienen una tendencia a una personalidad más pesimista serán
candidatos excepcionales para sufrir, si sufren violencia, para tener algún tipo de, para tener este síndrome. Mientras que las personas que tienen un poco más una personalidad más optimista, no son candidatos favorables. Y termino un poco haciendo conexión con lo que les dije en principio respecto de que somos nada más que meros animales. Con esta frase de Fernando Savater que me parece muy acertada y dice, somos salvajes por naturaleza, la sociedad es la que nos humaniza y educa y eso es una responsabilidad muy grande. Nuestra sociedad tiene una responsabilidad muy grande al humanizarnos y al educarnos. No podemos minimizar el problema y debemos de entender que el problema de la violencia es un círculo cultural que tiene un registro genético extremadamente elevado dentro de Latinoamérica. Y que la reestructuración no únicamente es reparar a una víctima, reparar a otra, indemnizar a una, tratamiento psicológico para la otra, no. Porque resulta que dentro de nuestras sociedades tenemos víctimas y victimarios. Y el victimario, querramos o no, también es parte de nuestro sistema y de nuestra sociedad. Eso implica que la reestructuración cultural tiene que ser unánime, porque si no el círculo nunca va a terminar. Les voy a hablar un poco de generalidades respecto de este síndrome y su incidencia en el COVID. Como podrán haber visto, el problema no es pequeño y es mucho más álgido de lo que parece. Este síndrome es un síndrome incurable. Bandura califica a este estado como un VIH del cerebro. Es decir, no se puede curar, es incurable. Una vez que has caído en un sistema de indefensión aprendida, nunca más aprenderás a defenderte de manera correcta y de manera adecuada. Sin embargo, sí se puede controlar. La forma de controlarlo justamente es a través de tratamientos y pues ayuda psicológica. Y aquí Fernando González, de quien les hablaba hace un momento, que es un estudioso de la sociedad latinoamericana y el rasgo conductual de violencia dentro de nuestra sociedad, nos hace un acercamiento conceptual muy interesante respecto de las mujeres latinas y víctimas de violencia. Dice que estas mujeres, es decir, una mujer que tiene su condición de mujer, tiene la condición además de ser latina y además está en una condición de ser víctima de violencia, está siendo 3 veces violentada, ha sido 3 veces agredida, únicamente por las condiciones que porta. Al ser mujer, ¿verdad? Claro, históricamente y socialmente hablando, hemos sido definitivamente mal visto este concepto, ¿no? Pero como el sexo débil o un sector que necesita más ayuda, más protección, etcétera, etcétera, etcétera. Esta posición pone a la mujer en una situación ya de por sí, históricamente hablando, de violencia, o sea, no significa en efecto que seamos el sexo más débil, eso no es así, pero la historia indica que en efecto hemos sido segregadas y hemos sido discriminadas únicamente por nuestra condición de ser mujer en muchos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la condición de ser mujer ya le da a la mujer en sí mismo una condición de violencia, un aspecto de violencia. Ahora, la mujer latina tiene una sobrecarga todavía más, ¿verdad? Justamente por lo que les explicaba en principio, porque viene ya de por sí de un sistema de violencia, viene ya de esta dinámica en la que me intentaron someter y en efecto lo hicieron. Y además de eso, siempre intenté defenderme y a veces no pude. Entonces, están dentro de este círculo de defensa todo el tiempo, indefensión, defensa, indefensión. Entonces, el rasgo de ser latina es un segundo nivel de violencia. Y ya digamos, objetivamente hablando, una mujer latina que se encuentre bajo un estado de violencia, definitivamente está siendo 3 veces agredida por la historia y posteriormente por su realidad. Entonces, el reto principalmente de las mujeres latinoamericanas es muy grande, porque no es igual una mujer latinoamericana como una mujer latinoamericana enfrenta la violencia o se enfrenta a la violencia a como, por ejemplo, una mujer europea. Los rasgos son definitivamente diferentes. ¿Y qué pasa con todo esto y con el COVID? Claro, estamos confinados, estamos todos en cuarentena, como le llamo yo, en cuarentenados. Entonces, las víctimas están a merced completa de sus victimarios.
todo el día, todo el tiempo, todos los días. La intensificación del síndrome es manifiesta porque todo el tiempo estoy con mi victimario, entonces tiene la capacidad mayor de ejercer esta continuidad sobre mí respecto del maltrato. La habitualidad del maltrato se eleva. Ahora todo el tiempo están en casa, lo que les acabo de comentar. Y la continuidad genera una sumisión acelerada. Es decir, aceleradamente las víctimas caen en el síndrome de indefensión. Preocupante desde todos los puntos de vista, preocupante dentro de todas nuestras sociedades porque hay un escalamiento acelerado. Escalamiento es acelerado en ambas posiciones. En la posición de indefensión en la que se podría encontrar la víctima, entendiéndose víctima generalmente, ¿no? Con víctima no me refiero únicamente a una mujer, sino, por ejemplo, a los niños de los que Mónica también hablaba en principio. Los niños sufren síndrome de indefensión aprendida. De hecho, son bastante más propensos porque sus rasgos de personalidad aún no están completamente definidos. Me refiero también a las mujeres, me refiero también a hombres. Miren ustedes qué interesante, porque sin lugar a dudas, la violencia mal llamada de género la violencia es violencia y nadie la merece y podrían caer en este tipo de situaciones, tanto hombres como mujeres, como niños, como adultos mayores, etcétera, etcétera. Lo dicho, un escalamiento acelerado en la posición de indefensión y dos, en el afianzamiento del patrón violento del victimario. Es decir, me legitimo como victimario, me legitimo como agresor, lo sigo afianzando y claro, mi ego y toda mi posición de victimario sigue subiendo y sigue escalando. Y esto no hace nada más que lo que dice exactamente la imagen que está en sus pantallas. Por eso le he puesto, me parece una imagen extremadamente interesante, puesto que es este patrón de violencia el que definitivamente hay que detener. Constantemente lo estamos heredando y lo estamos migrando, y eso es lo que hace que nuestras sociedades estén en este círculo vicioso todo el tiempo. Hay una preocupante diseminación y normalización de patrones incorrectos. Pero ahora, ¿cuál es el rol del Estado? El Estado tiene un reto principal y es ir más allá de la reparación. La reparación ya no es suficiente. Llevamos años reparando víctimas. Llevamos años intentando que nuestras víctimas mejoren. Llevamos años intentando que los victimarios o bien se encuentren en la cárcel o bien darles castigos que al Estado le parecen correctos, dependiendo de cada Estado. Y sin embargo, no logramos detener el patrón de violencia. Lo hemos logrado tal vez contener de alguna forma, pero no logramos detenerlo. Esto sin duda alguna responde a dos factores esenciales y es que somos un continente relativamente nuevo. Nos hace falta bastante tiempo aún para seguir en el desarrollo cultural que definitivamente necesitamos. Pero además también responde a que las medidas que se toman dentro de cada estado definitivamente no son las más apropiadas. González también nos dice que el reto principal es ir más allá de la reparación y llegar a la comprensión. ¿Esto qué significa? Significa que dentro de las soluciones estarían generar unidades de análisis que puedan evaluar la conducta y los patrones dentro de cada persona. Y que definitivamente exista una educación, reeducación y preeducación en las personas, tanto en la prevención como en la reacción respecto de la violencia. ¿Qué se necesita para hacer esto? Sin duda alguna, se necesita concientización en la dimensión y en las consecuencias de la violencia. Que todo el mundo entienda que esto no es algo así nomás. Que a veces lo vemos y pensamos, no me ha tocado, no me ha pasado todavía, no esto, no el otro. Y no lo vemos realmente como el problema tan grave y tan secular que es. Inversión del Estado sin lugar a dudas. Y una macro y micro reestructuración educativa. Esto significa que a nivel estatal debemos mejorar todo el sistema cultural y educativo y a nivel familiar secular también. Porque si no educamos a la gente, a nuestra sociedad desde chiquitos dentro de nuestra familia, difícilmente un Estado podrá asumir todas las falencias que venimos ya llevando desde nuestros hogares, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, maestra, en los lugares en donde no hay plata para nada? Como por ejemplo mi país, Ecuador. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este momento que estamos
en crisis, que estamos en esta situación pandémica y de emergencia sanitaria, en donde al parecer el dinero se nos hace agua en las manos y no hay plata para absolutamente nada. Los estados constantemente saliendo en las noticias diciendo ya no hay plata para esto, no tenemos plata para tal. No hay plata, ¿verdad? Es en este momento en donde nos ponemos a prueba como sociedad. Y creo que el COVID es una de las mayores lecciones que nos ha dejado. El COVID nos deja la lección de que hay muchísima más gente queriendo ser buena y queriendo ayudar solamente por ayudar, no por recibir absolutamente nada a cambio, ni un solo centavo. Es una de las principales lecciones que nos deja el COVID. Entonces, ¿qué hacemos? En los estados donde no hay plata, ¿qué hacemos? Hacemos instrucción benéfica. Hacemos redes de educación y prevención gratuita, ¿verdad? Profesionales que estén capacitados, que estén preparados y que puedan hacer justamente esto, lo que nuestra asociación también está haciendo, que es educar a la gente que puede que tenga o no tenga dinero, pero es una educación benéfica y gratuita a través de la cual van a poder acceder a diferentes herramientas, o bien para su ejercicio profesional, o bien para su enriquecimiento cultural. Esto es lo que cada estado debe hacer. Si vemos que el estado en efecto no está funcionando, no podemos quedarnos en el no hay plata y nos cruzamos de brazos y aquí no ha pasado nada. No podemos hacer eso de ahí. Más bien debemos ir a la acción social, a la instrucción benéfica, a generar redes de educación y prevención gratuita, como acabo de mencionar. El reto, principalmente del Estado también, es darle identidad y legitimidad a la cultura de cada uno de nuestros países. Educar en la esencia de la libertad, dejando de lado la copia, la vergüenza y la vanidad de que somos indígenas y venimos de indígenas, porque eso es lo que somos. Y sin duda alguna también educar en la intrascendencia de la violencia, dejar de lado y consecutivamente ir dejando de lado a la violencia como método y como vía. Sabiendo que sí, por supuesto que sí, el hecho fáctico es que fuimos conquistados y fuimos sometidos. Claro que sí, fuimos conquistados y sometidos, pero también venimos de indígenas que fueron libres, que fueron ricos, que fueron afables, poderosos, llenos de conocimientos ancestrales, y no solo indios subyugados, y esto lo digo entre comillas. Entonces concluyo en que la obra maestra y verdadera del Estado está en comprender y entender la necesidad de las víctimas y de los victimarios, entender que todos forman parte del Estado y que un buen Estado es aquel Estado que es pedagogo y funcional. Y que pedagogo y funcional no es el Estado que enseña o sigue reproduciendo letanías que hemos escuchado durante años, sino aquel que puede comprender las posiciones tanto de víctimas como victimarios y empieza a reestructurarlas. Es cuanto, compañeros, y estoy abierta a cualquier tipo de pregunta que pudieran tener. Encantada les contesto. Eric, muchas gracias. Muchas gracias a la profesora María Amada. Y sí tenemos una pregunta de nuestro auditorio, una pregunta que nos hicieron llegar directamente por Facebook. Y la pregunta para ti, profesora Amada, es ¿cómo se ataca de raíz el CIA, considerando este registro cultural aprendido? Es una pregunta que nos formula José Antonio Herdón desde la Ciudad de México. Repito, ¿cómo se ataca de raíz el CIA, considerando el registro cultural aprendido? Muchísimas gracias, José Antonio, por tu pregunta. Lo expliqué dentro de la exposición de las diapositivas. El CIA no se puede quitar de raíz, ¿verdad? Cuando una vez que entramos en este síndrome y una vez que adquirimos el síndrome de indefensión aprendida, definitivamente nunca sale de nuestro registro genético. Se queda con nosotros por siempre. Lo que sí podemos hacer es controlarlo. Ahora, si tu pregunta va dirigida a cómo podemos evitar que la gente sufra de CIA o que las víctimas de violencia sufran de CIA, sin duda alguna, en principio, enriquecer lo que acabo de decir, el sistema educativo y nuestra interacción cultural. Y en segundo lugar, eliminando la violencia. Sin duda alguna, eliminar la violencia en estricto y amplio sentido por completo es muy difícil, pero sí que podemos irla trabajando e irla rebajando. Espero haber contestado tu pregunta, José Antonio, espero si estás conectado por Facebook. Muchas gracias. Vamos a retomar el hilo conductor que llevaba nuestra conferencia. Vamos a retornar nuevamente con la profesora Karina Ibarra, quien es extraordinaria defensora pública en Antofagasta, Chile. Adelante, profesora Karina Ibarra. Un momento. Listo, adelante, profesora Karina Ibarra.
Creo que está teniendo un problema de conectividad. A ver si ahí lo logramos. ¿Nos escuchas, profesora Ibarra? Sí, lo escucho, pero no puedo compartirlo. A ver si lo haces tú por mí, Eric. Adelante, ahí está en pantalla. Ahí pudiste, ya. Te pido la primera diapositiva, por favor, la segunda en realidad. Si me abre el link que está ahí. El link que está ahí es determinante. Doble clic y se abre. Para mostrarles, por eso quería partir con la presentación, porque lamentablemente a partir del COVID ha existido doble clic, ahí abrir vínculo, mira, abrir vínculo, que aparecía. El retroceso que se ha manifestado en cuanto a la violencia intrafamiliar, que luego vamos a aprender que hay que distinguir la violencia contra la mujer como la violencia en el hogar, porque dentro de la violencia en el hogar se entiende que puede haber además violencia en contra del hombre, lo que es una menor medida, y además porque es un término mucho más amplio, la violencia de género, toda vez que abarca otro tipo de mayoría de LGTBI, y a personas que no necesariamente han sido convivientes o que han sido concubinos de sus parejas. Este video se dio a propósito de las manifestaciones. De hecho, 6 semanas después del 8M, se manifestaron en todo el mundo una serie de mujeres en contra de la violencia. Esta iniciativa surgió, compártela entera por favor, en Valparaíso, de parte de un grupo que se llama Las Tesis, y este fue un registro histórico masivo que se llevó en todo Chile, lo que ustedes acá están exhibiendo. Compártela entera, Eric, si pueden, con audio. Es la manifestación que se da a propósito del 29 de noviembre pasado del año 2019, y que se fue replicando a nivel mundial. Los invito a que lo veamos un ratito.
Bueno, esto fue una gran rebelión que se dio y, como le estaba diciendo, se replicó en varios países a nivel mundial, porque la violencia de género es un fenómeno que nos afecta en mayor o menor medida en todas las mujeres. Tal como dijo la colega María Amada, efectivamente existen diferencias radicales en cuanto a lo que ocurre nosotros como Latinoamérica en relación, por ejemplo, con lo que ocurre en Europa. Nuestros índices son altamente exagerado en relación a Europa. ¿Vamos a la siguiente? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha descrito la violencia de género como todas aquellas conductas que sean agresivas o disruptoras, que generen algún tipo de violencia física, económica, sexual, psicológica, y que tengan origen precisamente en el género. Esto implica, de hecho, un reconocimiento estructural entre hombres y mujeres o disidencias, como les contaba. Esa es la razón por la que se habla de violencia de género y no se habla, en definitiva, de violencia directa contra la mujer, porque, como bien explicaba María Amada, nosotros tenemos la concepción, o estamos en realidad bajo esta estructura tratando de desconstruir de que somos el sexo más débil, y que en definitiva estamos supeditados a lo que el hombre realice. Y este tipo de violencia se da precisamente por el hecho de ser mujer. Antes de que ocurriera COVID-19, la ONU tenía una estadística en donde señalaba que 1/3 de las mujeres, vale decir, 1 de cada 3 mujeres, ha sufrido cualquier tipo de violencia durante toda su vida. Ahora estos índices han subido drásticamente, como vamos a exponer. Vamos a hablar un poquito de los convenios internacionales que tenemos que los regulan para que ratifiquemos esta idea precisamente, que lo nuestro viene a partir de la colonización de españoles. Devuélvete a la anterior, por favor. En Latinoamérica tenemos 2 tipos de instrumentos que son especializados, que es la CEDAW y la Convención Belén do Pará, que son precisamente para evitar o erradicar todo tipo de violencia o discriminación contra la mujer y en violencia doméstica. La CEDAW es la Comunidad de Estados Africanos Occidentales, y ellos precisamente porque dentro de ese sector es donde mayor vulneración existe. Recordemos de hecho las mutilaciones que hay, incluso respecto de niñas y adolescentes, y la obligación que les presentan de casarse incluso a los 12 años de edad. La Convención CEDAW es la más antigua porque se promulgó el año 1975, y la Belén do Pará vino el año 1994 a regular estos temas, respecto a los cuales todos los países que conformamos esta asociación lo han ratificado. No obstante, la organización de las Naciones Unidas establece que todo tipo de violencia es una violación de los derechos humanos de manera esencial, porque se debe garantizar la libertad de la mujer a una vida libre de violencia. En cuanto a Europa, que era lo que les comentaba a propósito de lo que dijo María Moreno, Europa estuvo bastante atrasado en promulgar el convenio. De hecho utilizaba otro tipo de convenciones en donde hacía un símil para poder radicar, pero ellos recién suscribieron la Convención de Estambul el año 2011, y el año 2014 recién se dio por ratificado, o sea, apenas hace 6 años lo estableció como un instrumento de manera obligatoria, y esto es precisamente en atención a la identificación que decíamos en relación a los europeos con la diferencia con los latinoamericanos. Ahora sí vamos a la otra.
La realidad latinoamericana, la verdad es que es bastante deprimente, porque ha aumentado dramáticamente denuncias en relación a años anteriores. Hace poquito, un domingo, 24 de mayo, Diana Carolina, una estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit de México, se encontraba en su casa un día domingo cuando fue brutalmente asesinada por su pareja. De hecho, más del 60% de violencia de género se produce a propósito de familiares, sea que tengan relación de concubinato, cónyuge o novio en su caso. ¿Qué similitud tiene esta chica, Diana Carolina, que en menos de 24 horas otra persona también fue asesinada mediante femicidio, que es doña Leonida de la Cruz, también una joven, y la similitud de ella es que ambas estaban en su casa haciendo un confinamiento obligado. En México esto ha ocurrido 11 veces durante todos los días, al menos del catastro que se ha dado hasta la fecha. En Lima, las autoridades se vieron obligados a abrir una nueva causa de retiro, una causa de protección para las víctimas, para las mujeres, respecto del cual les comentaba anteriormente que el primer día se llenó de 8 mujeres con sus propios hijos. En Argentina se han asesinado, de hecho, 19 mujeres. En Colombia 12, 6 en Perú, en Chile 4 femicidios, y en total a la fecha llevamos 163 mujeres que han sido asesinadas durante la cuarentena, respecto a las cuales 16 de ellas son menores de edad. En Bolivia, como comentábamos, al igual que en Colombia, todos los delitos han disminuido, todos los que dicen relación con hurtos, con robos violentos, con receptaciones. No obstante, han aumentado los de violencia intrafamiliar o de violencia en el hogar. En México se alcanzaron históricamente récords que superaron de hecho las cantidades del año 2015. Recordemos que México el año 2015 tuvo una cantidad exorbitante de mujeres que fueron de hecho asesinadas, y a propósito en parte de sus parejas. Y a propósito de eso, ocurre que el presidente AMLO salió diciendo que la casa era un lugar seguro, lo que se contradice completamente con el mensaje que dio el secretario general de las Naciones Unidas este domingo reciente, en donde señaló que si antes 1/3 de las mujeres ya habían sufrido violencia intrafamiliar, existen países donde eso se ha duplicado, o incluso países donde esto se ha triplicado, como les comentaba, como ocurre en el Medio Oriente, como Líbano. El mensaje del secretario de las Naciones Unidas nos señala que lamentablemente la policía se encuentra superada, los centros de atenciones médicos también se encuentran superados por el COVID-19, entienden que el confinamiento es una medida necesaria para nosotros poder terminar con los contagios, pero no obstante, el gobierno no puede dejar de lado una realidad inminente, y que es la vulneración a los derechos de la mujer. Recordemos que la mujer, conforme a estadísticas de la ONU, tiene una triple carga de trabajo. La mujer no solamente se encarga de las labores del hogar, que dicen relación con cocinar, con ordenar, planchar, lavar, etcétera, sino que también existen algunas que siguen con teletrabajo o trabajo en lugares más precarios en donde tienen que salir, y además ha añadido una tercera carga que antes era un poquito aminorada por los profesores, y que es la que dice en relación con la enseñanza o la educación de su hijo. Una mujer en Latinoamérica trabaja entre 22 a 26 horas más semanales que el hombre, y de hecho ganan en algunos lugares 1/3 menos que el hombre, y eso evidentemente es una discriminación por el mismo género. El secretario de las Naciones Unidas señala que existen muchos centros de atención que están cerrados, hay centros de atención de protección a la víctima que se encuentran sin fondo, señala que es necesario que los Estados partes se hagan cargo y en definitiva no solamente establezcan planes de prevención y de reparación, sino que tienen que invertir mayores recursos. En esto no se puede escatimar y decir que no existen los recursos, porque es una realidad inminente el aumento creciente de
la violencia contra la mujer. Además, ha dado recomendaciones de la justicia en dos sentidos, señalando que, primero, la justicia siga procesando a los maltratadores, y segundo, que a mí me parece lo más importante y que es lo que yo veo en mi realidad laboral, es que no le dé libertad a las personas que ya han tenido alguna condena o algún antecedente por violencia intrafamiliar. ¿Y ello por qué? Porque ocurre, como bien decía María Amada, que existe un círculo de violencia que se prorroga, entonces está el perdón de la ofendida, y en base a ese perdón de la ofendida muchas veces las causas quedan en suspenso, otras veces se dicta incluso una sentencia absolutoria. No obstante, eso es porque existe un círculo de dependencia de violencia, y nuevamente, ¿qué ocurre? Que luego vuelven a llegar y vuelven, por ejemplo, acá en Chile, a quedar en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la víctima. Pero yo luego tengo a la usuaria, que en realidad es la víctima, a quienes representa Fiscalía, diciéndome: abogada, ¿sabe qué? No, si él va a cambiar, está todo bien, yo quiero que lo perdonen, me hace falta, él trabajaba, está en la cárcel. Y para mí, como mujer, se me presenta una dificultad bastante extrema al recomendarle y al decirle que eso no es lo más óptimo, porque nuevamente la conducta, si la persona, en el caso que yo pienso, a diferencia de lo que piensa María Amada, no se ha tratado. Yo sí creo que los hombres pueden desconstruirse y pueden aprender otro tipo de conductas que no sean las violentas, y que además tienen que entender que las labores del hogar no es de ayuda, sino que son complementos, tienen que asumirlo de manera igualitaria. Señala además el secretario de la ONU que es necesario que estos centros de acogida sean declarados como esenciales. ¿Para qué? Para que puedan las mujeres sentirse con su hijo en resguardo y estos no dejen de funcionar, porque es ilógico pensar que un supermercado, por ejemplo, sí es declarado como un servicio esencial, pero un centro de acogida para víctimas de violencia intrafamiliar no lo sea, y que en definitiva se le esté mermando las posibilidades de protección respecto de un lugar donde se encuentran indefensas. ¿Por qué está la indefensión? Y es lo que se ha dado. Y a propósito de esto, voy a ir cerrando. Se da la indefensión porque muchas veces, eso, pasemos al último, por favor. Porque muchas veces las mujeres en la cotidianidad tienen relaciones con uno como amiga, con uno como colega, incluso con las profesoras de sus hijos. Y muchas veces se da que se puede comentar esto o se observan ciertos comportamientos que pueden ser anormales, y ahí es donde yo apelo a la sororidad, y lo digo con una responsabilidad a partir del amor y no el juzgamiento. ¿Por qué? Porque el día de hoy esas mujeres muchas veces no pueden siquiera llamar o alertar ciertos sistemas sin que el agresor se dé cuenta. Se encuentran absolutamente encerradas como condenadas precisamente a seguir el círculo de violencia. Y ahí yo llamo a todas las mujeres, incluso también a los hombres, a que sean empáticos, en el sentido de que todos hemos tenido, hemos conocido personas incluso cercanos, algunos hemos sufrido incluso violencia intrafamiliar, respecto a los cuales existe este círculo que yo les digo. Y lamentablemente, por mucho que usted le diga que tiene que salir de esa realidad, al igual que el despertar en otros sentidos de conciencia, cuando la persona no está lista, no lo va a realizar. Mi consejo como abogada, como amiga y como feminista, es que lo mejor que podemos hacer acá es prestar oído, por supuesto que aconsejar, pero no juzguemos, porque juzgar significa que el día de mañana, cuando esa amiga esté sufriendo una violencia intrafamiliar o esté en algún problema, no la vaya a buscar a usted. ¿Y por qué no la va a buscar usted? Porque usted le va a decir: mira, yo te dije, de nuevo lo mismo, y en definitiva esa persona va a perpetrar este círculo aislado. La violencia intrafamiliar es una de las características esenciales, es que se da a puertas cerradas, y por lo mismo, por la vergüenza que le genera a la persona de estar sufriendo o permitiendo esos tipos de agresiones de cualquier tipo. Yo les decía, existen agresiones de carácter económica, incluso existen otras agresiones de carácter físico y existen agresiones de carácter sexual. Precisamente la Organización de las Naciones Unidas establece que las violaciones
o sea, las vulneraciones de carácter sexual y las de carácter físico son las más difíciles de superar y traen aparejadas otro tipo de consecuencias que la exponen, por ejemplo, a embarazos no deseados, a contraer enfermedades de carácter sexual, a contraer incluso SIDA, a deformaciones o mutilaciones de sus órganos esenciales. Y en cuanto al rol de la justicia, haciendo un catastro precisamente entre los abogados de esta asociación, nos hemos dado cuenta que tenemos la coincidencia de que la violencia puede ser juzgada en dos sedes, en sede penal cuando es un delito, o en sede de violencia intrafamiliar cuando se trata de una vulneración de los derechos de los niños o bien de la mujer, pero sin que exista una agresión que implique una lesión. Penalmente, si estamos en los casos de flagrancia, lo que significa que esto acaba de ocurrir o la víctima los indica, se dan unas 5 hipótesis en relación, pero es que acaba de pasar. Lo que ocurre ahí es que las policías sí están yendo de manera apresurada, están deteniendo a los infractores y los infractores están pasando a los controles de detenciones para ello. En el derecho familiar, que es este otro tipo de agresión, cuando le digo, por ejemplo, cuando se da la violencia verbal o se da una violencia económica sin que implique alguna lesión como delito, se están realizando también audiencias cautelares. Pero ahí se da una deficiencia que el COVID no ha mostrado y que es qué ocurre en aquellas situaciones de vulnerabilidad o de lugares donde estamos con escasos recursos, donde las personas no tienen acceso a Internet. Diversos países, por ejemplo en Argentina, se habilitó un tapaboca rojo, en donde usted va a la farmacia, a un supermercado y señala, de hecho, que quiere un tapaboca rojo y ahí se activa inmediatamente un protocolo para la denuncia para que usted no lo realice, porque recordemos que muchas veces estas personas están en la misma casa con el agresor y estos agresores son personas que son posesivas y manipuladoras, entonces están constantemente revisándole las redes sociales para ver si acaso denuncian o no denuncian, si le contaron a una amiga, no le contaron a una amiga. En Chile se activó un número de WhatsApp en donde se puede denunciar y de hecho también comparece la policía dentro de la casa, o bien se puede ir también a la farmacia y decir que se quiere una mascarilla número 19, activándose el mismo protocolo que ocurre en Argentina. Tengo entendido, por lo que hemos hablado por los colegas, que en México también está, y de hecho este aspecto es mucho más amplio, porque se da no solamente en farmacias, sino que también se dan los OXXO, que sabemos que en México hay OXXO cada una cuadra. En Ecuador, antes del COVID, 6 de cada 10 mujeres ya habían sufrido, de hecho, violencia intrafamiliar. Actualmente se dice que esta cifra ha subido a 8 de cada 10, pero incluso me arriesgo a decir que estas cifras no son realmente verdaderas, porque volvemos al último tema, es qué ocurre en aquellos casos en los que no podemos nosotros indagar, en aquellas provincias, en aquellos pueblitos, en aquellas comunas en donde no existe, por ejemplo, un acceso al Internet, un acceso al computador, un acceso incluso a líneas telefónicas. Normalmente, como bien señalaba María Amada, los lugares de educación más rural son precisamente los que sufren de más violencia intrafamiliar. De hecho, un antecedente práctico, que yo lo veo en la cotidianidad del ejercicio de mi profesión, en Chile la mayor cantidad de infractores de violencia intrafamiliar está dada no por chilenos, no por colombianos, sino que por ciudadanos peruanos y ciudadanos bolivianos. Y es precisamente por el tipo de cultura que existe, que es extremadamente machista. Por lo tanto, mi consejo a usted amigo, a usted hombre y a las demás mujeres en caso Sororo es que prendamos la antenita y no juzguemos en el sentido de decir a la amiga, no, es que mira, tú estás metida en esto desde siempre, bla, 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 sino que actuemos a partir del amor, escuchemos, apoyemos, sigamos con el discurso del amor propio, de que ella entienda que no puede estar en un amor que le duele o que le dañe nunca, y va a llegar un día, que ojalá lo sea,
esa mujer puede abrir los ojos a través de lo que usted le ha dicho y no le cierre la puerta porque en definitiva se siente juzgada. Recuerde que ella ya tiene un juzgamiento interno, tiene un juzgamiento social, tiene un juzgamiento del agresor, por lo tanto no necesita otra carga. Como amigas tenemos que ser sororas y no cerrar precisamente esas puertas. Muchas gracias. Agradezco a la profesora Karina Ibarra desde Chile por su participación. Voy a darle intervención a la profesora Mónica Ramírez desde Colombia. Parece que tenemos alguna pregunta de nuestro auditorio. Adelante, profesora Mónica Ramírez. Nos escuchan. Adelante. Ya, gracias por habilitarme el micrófono. Karina, tenemos una pregunta dentro de nuestros participantes, de Sergio Yair Carrillo Ramírez. Dice, pregunta para la profesora Karina en cuestión jurídica, ¿cómo puede el jurista no generar una percepción negativa a la hora de juzgar el homicidio de una mujer en el constante enjuiciamiento social que sucede con la globalización de las tecnologías? Yo creo que hay que partir asumiendo una realidad, porque precisamente por algo les di los datos en relación a los demás delitos. Los únicos delitos que han sumado números lamentables son los femicidios, son los delitos contra la mujer. Por lo tanto, el día de hoy no podemos partir de un desconocimiento diciendo que estamos vulnerando el principio de igualdad ante la ley al establecer una figura más agravada de un homicidio simple que un homicidio contra una mujer. Eso es una realidad inminente, y por eso de hecho se ha alzado de tal forma, y les mostraba el video, en todos los países a nivel mundial, porque a la mujer la matan, le disparan, le pegan por el hecho de ser mujer, porque eso no ocurre entre hombres, o sí ocurre en relación a disidencias también sexuales, y eso es por la estructura cultural, colonial que tenemos en relación a que el hombre es una figura mucho mayor, mucho más superior que la mujer. El feminismo, de hecho, y que bueno, agradezco mucho la pregunta, porque me carga cuando establecen o dicen que el feminazi, la feminazi, acá nosotras como mujeres no estamos pidiendo más, nosotros estamos pidiendo igualdad, porque durante muchos años hemos sido subyugadas a lo que el hombre lo establece, y hay manifestaciones clarísimas, como por ejemplo el acceso al empleo. ¿Por qué? Porque cuando una mujer va a postular, ¿qué se piensa? De que puede quedar embarazada, que luego va a tener que tener el periodo de prenatal, que luego va a tener el periodo postnatal, que falla mucho porque tiene hijos en el colegio, y respecto de los hombres no se da ese cuestionamiento. Entonces yo creo que de lo contrario, los legisladores lo que tienen a que preponderar o propender a hacer es la igualdad. Y por ejemplo, lo que ha ocurrido acá en Chile es que actualmente el postnatal puede ser compartido por el hombre, puede ser compartido por el papá, y a mí me parece estupendo que eso sea así, porque no necesariamente la mujer, por mucho amamantamiento que le dé, sabemos que de hecho las horas de sueño se merman cuando uno es mamá, se tiene que hacer cargo exclusivamente del niño. El hombre precisamente puede utilizar esos días de permiso laboral para poder estar y no apoyar. Esa es una de las fundamentales palabras que tenemos que entender. Acá no es una ayuda, es un complemento recíproco, es una tarea que deben propender con igualdad. Ahora, no entendí la última parte en relación a la globalización de las tecnologías. No sé si ahí contesté, o si quiere me explica qué me quiere preguntar con eso, porque no entendí la última parte respecto de... Tenemos otro comentario para la profesora Ibarra. Santiago Porras dice, estoy de acuerdo contigo con el hecho de que el juicio durante la agresión provoca desconfianza. Creo de suma importancia el punto que tú dices, tomando en cuenta lo que mencionas a partir del marco jurídico. Gracias. No sé si Creo que es un comentario atinado, y me gusta de todas formas que los hombres sientan esa concientización, porque esta concientización tiene que ser, de hecho, no solo de una perspectiva jurídica, sino que de una perspectiva cultural. De hecho, como mujeres siento yo que este movimiento que se ha venido dando está
de tal forma empoderados que el día de hoy yo tengo amigos, por ejemplo, que dicen, oye, no, párala, cuando comparten fotos de mujeres que se encuentran en paños menores o se encuentran desnudos, y a mí me parece eso absolutamente apropiado, porque durante mucho tiempo a la mujer se le trató únicamente como objeto sexual, y existían de hecho muchas tallas, muchos chistes que se daban en relación. Yo siempre les digo a mis amigos mexicanos, que a mí me encanta México, pero México es súper machista. O sea, por ejemplo, decir estar de madres implica que uno está súper mal. El desmadre implica un desorden, y ¿por qué no lo decimos? En cambio, cuando nos señalamos decir esto está padre, significa que estamos súper bien, que estamos al otro lado. Entonces, creo que la deconstrucción es un proceso cultural, es un proceso lingüístico. Ahí yo discrepo un poquito, porque a mí me cuesta un poquito el hablar del todes, del amigues. Siento que muchas veces, no sé, no suena bien, pero está bien que exista alguna corriente, como en todas las cosas, que inte a eso. A mí, mientras se trate con igualdad como seres humanos, no tengo inconveniente, y le agradezco a los hombres que están en ese proceso. Creo que de hecho la educación es una de las formas de poder llegar a esta igualdad, porque no perseguimos superioridad, sino igualdad. Sí, el patriarcado precisamente se defiende muchas veces, y de hecho por eso la canción dice: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. ¿Por qué? Porque ocurren muchos casos, especialmente en materias sexuales, en las que se absuelve al, y esto yo lo digo con compromiso, porque a mí de hecho siempre me toca defender al abusador o al violador, porque carecemos de instrumentos eficaces. Entonces la víctima, bueno, acá en Chile se acaba de reformar recién en octubre, tiene que declarar 4 o 5 veces. Entonces existe una revictimización del proceso. Y además de eso, ya luego tiene un tribunal oral compuesto de 3 jueces que también lo dudan, en donde dicen, no, mire, ganancia secundaria, lo que pasa es que estaba enamorado, no, lo que pasa es que andaba con falda corta, no, lo que pasa es que ella misma se arriesgó. Ella fue, y ¿para qué hablamos de las relaciones entre parejas o pololos? Porque recién estamos entrando a eso, de que incluso entre parejas pueden haber vulneraciones cuando no son consentidas. Entonces, lamentablemente necesitamos una renovación, sobre todo a nivel latinoamericano, de nuestra magistratura, porque nuestra magistratura, y lo digo con profunda responsabilidad, son machistas. Las juezas son machistas porque cuestionan este tipo de actitudes liberales de una mujer en pos de la duda razonable del abusador o del violador o de la persona que ha incurrido en algún tipo de delito en contra de la mujer. Gracias, profesora Karina Ibarra desde Chile. Agradecerle por su participación. Agradezco también a la profesora Mónica Ramírez nuevamente de Colombia por su extraordinaria ponencia sobre la incidencia de la violencia en los niños durante este tiempo de confinamiento. Paso por última ocasión con la profesora María Amada desde Ecuador. Adelante. Gracias, Eric. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, Eric, muy amable. Creo que la pregunta de Sergio Jair Carrillo Ramírez, en principio, un poco nada más por complementar, dice, pregunta para la profesora Karina, en cuestión jurídica, ¿cómo puede el jurista no generar una percepción negativa a la hora de juzgar el homicidio de una mujer con el constante enjuiciamiento social que sucede con la globalización de las tecnologías? Y mira, Sergio, qué excelente pregunta, porque lo que sucede es que la tecnología nos ayuda o nos mata, ¿cierto? Dependiendo de cómo la utilicemos y dependiendo de cómo enfoquemos la ayuda de la tecnología, tendremos resultados magníficos y maravillosos o resultados realmente catastróficos. Creo que lo que preguntas, en efecto, es cómo hacer que un jurista, llámese un juez o el defensor o la parte acusadora, cómo pueden ver influenciados por la mediaticidad de lo que implicaría hoy en día, por ejemplo, el homicidio de una mujer, ¿verdad? Pues sin duda alguna se tendrá que ver influenciado. Sin duda alguna, nuestra percepción y sin duda alguna nuestro razonamiento, posteriormente a ver toda la incidencia mediática y social, tendrá sin lugar a dudas un sesgo hacia algo
o hacia lo contrario, ¿verdad? Ahora, ahí está también el reto como juristas, ¿cierto? El reto como juristas tenemos que entender que aunque la mediaticidad y aunque los medios o la información o la sociedad globalizada de información sea muchas veces conductiva respecto de nuestras respuestas, tenemos que tener en principio un criterio bastante bien formado para poder darle a cada uno de nuestros argumentos y de nuestras posiciones, no solamente jurídicas, sino sociales, el tinte correcto, por un lado. Y por otro lado, que nosotros somos abogados y como abogados defendemos posiciones, defendemos clientes o juzgamos esas posiciones o juzgamos a esas personas, ¿verdad? La tarea no es pequeña, la tarea muy grande y lo principal es entender que como abogados debemos juzgar siempre en sentido de la justicia, en sentido de lo que más favorezca y más honor haga a la verdad, no en sentido de lo que podría o no podrían hacer los medios de comunicación dentro de cada uno de nuestros casos. Y dentro de eso también está a juzgar y a ver el tema de la radicalidad, ¿cierto? Yo creo que siempre la radicalidad nos afecta en muchos aspectos y en muchos sentidos. Muchos tenemos diferentes posiciones respecto de varias cosas, pero la radicalidad en todo hace que actuemos de forma a veces incorrecta, a veces visceral. Y creo que es un tema a tener mucho en consideración. Eso era nada más, Eric y Sergio. Espero pues que tanto Karina como yo hayamos contestado tu pregunta. Gracias, profesora María Amada. Creo que quiere hacer algún comentario adicional a la profesora Karina Ibarra. Para aclarar, y evidentemente porque entiendo sobre todo que hay varios alumnos de la misma universidad respecto a la cual fue asesinada Diana, lo digo con responsabilidad. Yo acá revisé medios chilenos, los medios chilenos dicen que fue la pareja. Me comentaban por interno que no había sido y que de hecho había sido, todavía no sé quién fue, pero el principal sospechoso a lo menos se leía que era la pareja. Pido disculpas si eso no fue así, pero en definitiva, para que entendamos también, más allá de que haya sido o no la pareja, y por eso cuando empecé esta exposición hablé de la violencia doméstica, que es la intrafamiliar, y la violencia de género, no perdamos el punto de vista. Fue un hombre, y un hombre lo hizo porque su fuerza física, sexológica incluso, es mayor que una de la mujer, y por el hecho de ser mujer. Entonces, más allá de que no haya sido la pareja, y pido disculpas porque les decía, yo esto lo leí en medios chilenos, de todas formas se tiene que considerar un femicidio, más allá de las limitaciones incluso legislativas, legales que estén de conforme a la prioridad. Por ejemplo, acá en Chile, recién el año pasado se incluyeron los novios, al fin fue un hombre, exacto, como dice Mayedo Ayala, un hombre. Acá imagínense que existían agresiones de novios puertas para afuera, y eso eran considerados agresiones normales, no dentro del marco jurídico que es más rígido, más gravoso que violencia intrafamiliar. Tuvo que haber un asesinato de una mujer, de una chica, que lo mató el ex pololo, acá se le dice ex pololo, el ex novio, y empezaron a hacer una campaña, diversas organizaciones civiles, para que se pudiera incluir dentro. Si tú te pones a pensar, o sea, nosotros estamos hablando de distinciones que son para nada esenciales. ¿Por qué nosotros los sacamos? Y es por eso siempre establecer mejor violencia de género, porque ahí incluimos no solamente aquellos que tienen una relación sentimental o que están involucrados dentro de la casa, sino que cualquier persona, hombre o disidencia incluso, pero que lo realice precisamente en contra de mujer, o disidencia por ese hecho de ser tal. Y voy a agregar una última cosita, que era en relación a lo que decía Yair, que preguntaba, que él decía que cómo lo hacemos para no prejuzgar antes de imponer justicia. Hoy ese es un tema súper complejo. Acá en Chile se ha dado un montón, pero justito ahora, hace 2 días, acaba de salir un fallo que a mí me parece maravilloso y que ha abierto las puertas, porque antes existía el funamiento que se daba mediante redes sociales,
lo que ocurría era que, por ejemplo, yo venía y hacía ver patentemente en Facebook, en Instagram, las vulneraciones de un hombre respecto a los cuales yo había, de hecho hubo un periodo en el que se consideraba únicamente y se le absolvía a la persona que había hecho este linchamiento público si existía denuncia, o sea, a eso lo sometíamos. Y con posterioridad esto evolucionó, y les decía, hace apenas 2 días, una ministra que utilizó el derecho como herramienta, dijo que muchas veces era mejor pedir perdón por haber estirado la mano que no haberle creído a las víctimas. Y yo creo que esa es la posición dominante, o sea, creo que el daño que se le puede generar a una persona por un juzgamiento indebido, incluso los delitos sexuales, se puede enmendar de diversas formas, porque sabemos que existen los recursos de revisión, después se podrá demandar al Estado, podemos demandar al Ministerio Público, existirán juicios de reparaciones. Nosotros, de hecho, en la maestría lo hemos visto respecto a personas que han pasado pero años en prisión. Ningún sistema judicial es perfecto en eso. Pero evidentemente, respecto de eso, existen formas o enmiendas para la reparación. En cambio, no creerle a una víctima es un hecho que genera consecuencias perdurables durante su vida y que probablemente no sean reparatorias. ¿Por qué? Porque esa víctima, como les decía, declaró 4 o 5 veces. Entonces luego ya no cree en el sistema de justicia, y si vuelve a estar en un círculo de violencia no va a querer siquiera denunciar, porque sabe que no le van a creer, sabe que va a ir a la comisaría y la van a juzgar desde ahí, desde el mismo funcionario que le toma la denuncia. Luego va a tener que ir a la fiscalía, le van a aplicar una serie de baterías o de test para ver si está en riesgo o no de violencia, si está mintiendo o si está manipulando. Luego ver un juicio, y en el juicio van a ver abogadas como yo, por ejemplo, lamentablemente, que voy a tratar de hacer no creíble su testimonio, y la voy a interrogar yo, la va a interrogar el fiscal, la va a interrogar los jueces. Por lo tanto, yo creo que tenemos que propender al fortalecimiento de los sistemas de protección de la víctima, y a mí me parece no, claro, o sea, evidentemente existen juzgamientos alternos. De hecho, paradójicamente, también te voy a contar que como defensora pública, yo veo más hombres colombianos golpeados. Yo siempre digo que a mí me encanta la mujer colombiana porque la encuentro súper brava, y llegan, de hecho, por violencia mutua, y llegan, pero hecho ellos así, súper agredidos, con uñas, y son, pero cosas serias las colombianas. Acá el índice, en Chile, por ejemplo, es mayor agresión de las mujeres colombianas respecto de los hombres, imagínate. Pero eso también es por una construcción cultural, a diferencia de lo que contaba que ocurre con países como Perú o países como Bolivia. Pero para cerrar el tema o la pregunta, yo creo que es mejor pedir perdón que no admitir a tramitación o hacer un prejuzgamiento, porque el prejuzgamiento la mujer ya lo tiene desde que realiza la denuncia, y luego eso se prorroga durante todo el proceso administrativo en fiscalía y después judicial. Entonces, creo que es lo menos malo. Por supuesto que hay formas de mejorarlo, pero me parece a mí que como están las cosas ahorita es lo menos malo. Gracias, profesora Karina Ibarra. Agradezco pues a nuestras 3 panelistas del día de hoy, la profesora Karina Ibarra desde Chile, la profesora Mónica Ramírez de Colombia y la profesora María Amada de Ecuador. Toda forma de violencia en contra de otro ser humano debe de ser detenida, castigada. Esta agrupación lo que pretende es la conciencia a través de los instrumentos jurídicos para el respeto fundamental de los derechos de todo individuo. Soy el profesor Eric Mena desde México y les agradecemos su interés y su asistencia a este foro, a este grupo de conferencias que hemos estado organizando con motivo de la pandemia del coronavirus. Los invitamos a seguir nuestra página de Facebook, @abogados latinoamericanos, agrupación de abogados latinoamericanos, nuestra página de YouTube y compartir nuestros contenidos. Muy buenas tardes, América Latina. Gracias.